Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, el versículo número 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la bendición de su Espíritu Santo. Dios, gracias por darnos a Jesús. En esta hora pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga a los hermanos y hermanas presentes, pero Dios, bendiga también a todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean bendecidos con su presencia. Habilítenos y prepárenos en esta hora, Señor, y haga posible que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece por siempre, la que recibamos en esta hora. Guíenos, Dios, y oriéntenos. Habilítenos y prepárenos para recibir su verdad. Dios, perdone nuestras faltas y pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La pregunta de los discípulos, o la petición de los discípulos, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. En la respuesta de Jesús se esconde toda una teología. Y allí está presente el Padre Nuestro. Si usted quiere ponerle un título a la semana, llámela así: Abba Padre. ¿Cómo se llama la semana? Abba Padre. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y es interesante el significado de esa palabra, de esa frase. Abba es una palabra aramea y Padre aparece en griego. Una extraña combinación, arameo y griego. En la semana hablaremos de esa combinación y veremos qué es lo que significa y cuál es el valor de la frase. Sin embargo, a nosotros nos interesa comenzar hoy hablando acerca de el Padre Celestial. ¿Cuál es el título? El Padre Celestial. Jesús lo dice en otras palabras. Lucas capítulo 11, versículo 2. Enséñanos a orar. Y oiga lo que respondió Jesús. Dice el versículo 2 y les dijo: cuando oréis, decid, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos interesa solo la primera frase, que dice: Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Que estás en los cielos y celestial es la misma cosa. Así que el título es ¿cómo? Padre Celestial. ¿Qué significa Padre Celestial? ¿Por qué Jesús dice que la oración debe comenzar diciendo Padre Celestial? Lo primero que debemos tener claro es que la oración no es un acto. La oración no es una frase. La oración es una experiencia personal con Dios. ¿Qué es la oración? Una experiencia personal con Dios. No es decir palabras a Dios, no es informar a Dios acerca de cosas, es expresar en la vida práctica la experiencia de vivir en comunión con Dios. Dios es un ser real. Por eso Cristo comienza enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre Celestial. De allí la trascendencia de la frase Padre Celestial o de la palabra Padre. ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Hacia dónde se estaba enfocando Jesús cuando le dijo a los discípulos que debía ser Padre Celestial? Mi pregunta, ¿estaba basada la vida de Cristo en la palabra de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Era Cristo el Logos, la palabra de Dios? La Biblia dice en San Juan 1, versículo 1 al 3, en el principio era la palabra,
y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta, ¿ese logos, ese verbo, era Cristo Jesús, sí o no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Cristo se está identificando con la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, Cristo dice, os escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En San Lucas, capítulo número 24, versículo 27, leamos. Aquellos dos que iban para Emaús, Cristo comenzó a explicarle acerca del cumplimiento profético, y miren lo que le dijo en el versículo número 27. San Lucas 24, 27. ¿Por qué Cristo usó la palabra Padre? Porque estaba enfocado en la Biblia. Versículos 27, dice el 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. La Biblia existe por Jesús. La Biblia existe como centro al Señor Jesús. La clave de la Biblia es Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Y en el versículo 44 dice él, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, para encontrar el secreto de la frase, Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece después, cuando Marcos escribe su evangelio y los demás comienzan a escribir. Pero es hasta cuando Cristo se va de la tierra que se empieza a escribir los textos o los pasajes del Nuevo Testamento. Y usted también sabe que el 75% de lo que tiene el Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. Y usted también sabe que Pablo establece, y Pedro establece también, una clara distinción entre las otras escrituras, Antiguo Testamento, y los escritos del Nuevo Testamento. De modo que cuando Cristo está presente, no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Por eso, para entender por qué Cristo dice, cuando ustedes oren, comiencen diciendo, Padre nuestro, tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? ¿Sí o no? ¿Por qué tanta gente ora y no pasa nada? ¿Por qué hay tan poco poder en la vida de muchos cristianos? ¿Qué ocurre si el mismo Señor Jesús prometió y se comprometió a estar presente y a hacer posible nuestras oraciones? Por ejemplo, armemos un chisme. San Juan capítulo número 14. Vamos rapidito. ¿Por qué tan importante lo que tenemos que estudiar y por qué tan interesante entender esto? Debe ser doloroso y frustrante orar y que no pase nada. San Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. ¿Cómo dice el 13? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. ¿Se compromete o no se compromete? A ver, ¿sí o no? ¿Quién hizo el universo? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo Jesús. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, lo hizo Cristo Jesús. Y si Cristo dice, yo lo haré, y usted ora y no pasa nada, ¿qué pasó? ¿Miente Jesús? Entonces esta semana necesitamos aclarar las cosas. ¿Por qué una vida cristiana tan pobre, tan vacía? ¿Por qué una vida cristiana tan barata? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué Cristo mencionó el Padre Nuestro? ¿Qué significa Padre Nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué la palabra Padre? ¿Qué involucra la palabra Padre? ¿Por qué tan importante la palabra Padre? ¿Por qué Cristo la utiliza para comenzar a presentar lo que es el Nuevo Testamento? Lo que es el Padre Nuestro. ¿Por qué está tan empeñado el Señor Jesús en enfocar las cosas hacia el Padre? Comencemos con la idea de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos.
Todo el haber del pensamiento de Jesús lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento o en los pueblos antiguos, la idea de Dios como Padre involucraba esencialmente dos cosas. Lo primero que involucraba era que Dios tiene todo el derecho, toda la autoridad y todo el poder para hacer lo que haya que hacer. De modo que los que llamaban a Dios Padre se sometían a su autoridad, se sometían a su poder, se sometían a su señorío. Y número dos, la palabra Padre, mencionada para con Dios por medio de los fieles, significaba que le recibían como un ser misericordioso. Así que Dios se distinguía por dos perfiles. Número uno, el que tenía poder y autoridad. Y número dos, una persona misericordiosa con su pueblo. De allí comienza Cristo a mostrarle a los feligreses o a los discípulos, cuando se dirijan a Dios como Padre, están aceptando su señorío y su autoridad, pero también se están acogiendo a su misericordia. Y yo le pregunto, ¿es Dios así o no es Dios así? A ver, ¿sí o no? Usted entiende a Dios como misericordioso cuando usted ha aprendido a relacionarse con Dios. Relacionarse con Dios significa que usted tiene experiencia con Él. Relacionarse con Dios como un ser misericordioso significa que usted ha sido objeto de las bendiciones de Dios. Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. Cuando usted ya ha tenido experiencia con Dios y ha sido objeto de su misericordia, se le hace más fácil un segundo paso para confiar en Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No es solo que es todopoderoso, soberano y Señor. Todo el mundo lo sabe, hasta el diablo lo sabe. Pero la misericordia de Dios, Él eso establece la diferencia. Cuando usted ya se relaciona con Él, cuando es objeto de su amor, de su cuidado, cuando usted es objeto de sus bendiciones, cuando usted ha vivido en íntima relación con Él. Y a eso es lo que Jesús se está refiriendo. Y para allá vamos. Usted no puede tener oraciones poderosas si no tiene relaciones íntimas con Dios. Si usted no tiene una comunión íntima, estrecha con Dios, sus oraciones jamás serán poderosas. Si no pasa tiempo con Dios, su vida jamás será poderosa. Puede fingir todo lo que usted quiera, aprender lo que quiera, sacar todos los títulos que usted quiera y hacer mucha bulla, pero no tendrá el poder que acompaña a los que viven en comunión con Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Y usted se sorprende cómo su vida comienza a ser una bendición para la gente. Y usted dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando, mi negro, es que te está llenando del poder del Espíritu de Dios. No porque tú seas mejor que nadie, es porque está sacando más tiempo para estar en comunión con Dios. ¿No le pasó a Moisés? ¿Le pasó o no le pasó a Moisés? Cuando bajó del monte, ¿qué le pasó a la cara de Moisés? ¿Con quién estaba relacionándose? Y ese es el punto. La clave de la oración es una experiencia personal íntima con Dios. La oración es una experiencia personal. Nadie puede dar lo que no tiene. Dígame cuánto tiempo está pasando en comunión con Dios y le diré cuánto poder puede tener. ¿Se entiende o no se entiende? De manera que la palabra Padre en el Antiguo Testamento involucra dos cosas. Dios como Señor con toda autoridad. Dios también como un ser misericordioso. La autoridad absoluta y la misericordia caracterizan al Dios Padre que nos presenta el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento menciona el término para designar a Dios Padre como unas 15 veces. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6. Vamos a leer la Biblia, vamos rapidito. Deuteronomio 32, 6. Dios como Padre. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 6. ¿Cómo dice el verso 6? Mire cómo Dios se involucra y se relaciona con nosotros. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, ¿qué dice? Deuteronomio 32, 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Cómo le llaman a Dios allí? Padre. ¿Y cómo le llaman al pueblo? Pueblo loco. Oye, ¿así le pagas tú a Jehová? Tú tienes que estar loco, dice Moisés. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Mire cómo se le llama a Dios.
Segunda de Samuel, capítulo 7, 14. Recuerde que estamos entendiendo el pensamiento de Jesús y por qué Cristo dice, comiencen a orar diciendo así. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. ¿Cómo dice el verso 14? Yo le seré a él, ¿cómo dice? Padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Mi pregunta, ¿está identificando la palabra de Dios a Dios como Padre? Sí. ¿Hay una relación estrecha entre el Padre y los hijos? Sí. ¿Hay en la persona, y en la presencia y en la voluntad de Dios, en el pensamiento de Dios, una relación íntima con sus hijos? Sí. Al punto que en la Biblia encontramos cómo Dios se identifica como el Padre. Y en el Antiguo Testamento aparece la frase Padre, yo seré Padre. Hay otros pasajes más que nos ayudan a ver a Dios como Padre. Isaías capítulo 63, versículo 16. ¿Por qué esto es importante? Porque si usted es cristiano y aceptó a Jesús, tiene el santo honor y el sagrado privilegio de tener a Dios como su Padre. Y es un Padre tan amante, tan misericordioso, que Él dice en su palabra, Romanos 8:32, dice Pablo, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si Dios lo ha dado todo, si Dios lo promete todo, si Dios garantiza el éxito en nuestra vida, ¿por qué tantos fracasos? Si Cristo se comprometió a decir, todo lo que pidieres al Padre yo lo haré, ¿dónde está el fracaso? Razón número 1, no conocemos a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Dios como Padre, Isaías 63, versículo número 16. ¿Qué dice el verso 16? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, ¿qué dice ahora? Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué Isaías está hablando de Abraham y de Israel? Abraham es el padre de los judíos, a Dios llamó a Abraham, e Israel, que es Jacob, fue quien luchó con el ángel y venció a quien le cambiaron el nombre por Israel. Entonces ellos están diciendo, aunque Abraham falle, aunque Israel también falle, aunque Jacob y Abraham no nos conozcan ni nos entiendan, por encima de ello estás tú, Señor. Pero tú eres nuestro Redentor, tú pagas nuestra deuda. Tú resuelves nuestro problema. Yo pregunto, ¿lo hace Dios o no lo hace Dios? ¿Por qué Cristo se empeña en la frase, Padre nuestro que estás en los cielos? Por lo que Dios es capaz de hacer por nosotros, lo que ya ha hecho por nosotros. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que goza, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién amó Dios? Al mundo. ¿Ama a Dios al pecador? Sí. ¿Ama a Dios el pecado? No. Padre nuestro que estás en los cielos. El concepto y la palabra Padre en el Antiguo Testamento deja claro el interés y el empeño de Dios en favor de sus hijos. Dios identificado como Padre. Ahora bien, miren cómo cambia el panorama cuando ahora Dios se designa así como Padre que tiene un hijo. Ahora ve al pueblo como su hijo. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando usted se arrodilla delante de su cama, o cuando usted va manejando su carro y ora a Dios, o cuando va a una cita a un lugar y ora a Dios, o cuando se presenta en la clase para tomar un examen y ora a Dios, o cuando va a jugar y ora a Dios, o cuando va a hacer cualquier cosa y ora a Dios, es muy importante, es de vida o muerte, es determinante saber cuál es la relación que usted tiene con Él. ¿Se entiende o no se entiende? Porque la relación que usted tiene con Dios determinará el resultado de lo que viene en camino. Mi pregunta, ¿sabe Dios todas las cosas? Entonces usted no tiene que informarle, Él ya lo sabe. La idea de la oración no es informar a Dios, Dios lo sabe. La idea de la oración no es preparar a Dios, Dios está preparado. La idea de la oración no es hacer nada para Dios,
es prepararnos a nosotros para recibir lo que Dios nos quiere dar. La oración solo nos beneficia a nosotros, pero la oración debe ser el resultado o debe ser la experiencia de comunicarnos con alguien a quien amamos, con alguien con quien nos relacionamos habitualmente, con alguien de quien nos hacemos acompañar en todo momento. La oración es solamente un paréntesis de una experiencia cotidiana, de una experiencia diaria, común y corriente. Cuando te levantas, cuando caminas, cuando salen. Mi pregunta, ¿prometió Dios que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí o no? Éxodo capítulo número 3. Quiere el cielo que podamos explicar bien esto y que se pueda entender. Cuando Dios habló con Moisés, Dios le dijo una frase a Moisés, que significa estoy siempre presente, siempre estoy contigo, siempre te acompañaré, siempre estaré a tu lado, siempre estaré a tu mano derecha. Versículo 15, Éxodo capítulo 3, dice el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y mira lo que dice ahora. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. La frase se me recordará por todos los siglos significa en el idioma hebreo, yo quiero que ustedes se comporten, se conduzcan, que ustedes estén conscientes en cada lugar que estén, en donde quiera que vayan, que estén plenamente conscientes que yo estoy presente. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? No importa circunstancia, no importa situación, no importa lugar, Dios está por encima de todo. Cuando los demonios saben que usted vive en esa estrecha e íntima relación con Dios, los demonios gritan cuando usted está presente. Porque si usted está presente y tiene comunión con Dios, Dios está presente. ¿Se entiende la oración ahora? ¿Se entiende o no se entiende? No es un acto, es una experiencia. No es una fórmula, es una experiencia. Señor, dime, mi hija. Yo estudié, pero hay cosas que yo no me acuerdo. No te preocupe. Y usted toma su examen y sale de allí pensando que se lo llevó quien lo trajo. Y después sacó un 100. Dice, ¿qué pasó aquí? Mi pregunta, usted es una persona seria, usted estudió. Dice que Dios estará con usted. ¿Lo dice o no lo dice? Hay tantas historias que quisiera contarles, pero perdonen, yo prefiero seguir con la Biblia. Yo les digo una cosa, ¿es coherente? ¿Son coherentes los versículos que estamos estudiando? ¿Son coherentes o no son coherentes? Queridos, no hay nadie más empeñado en que te vaya bien que Dios. Nadie más interesado en tu bendición que el mismo Dios. Pero lamentablemente el pecado que mora en nosotros nos hace estar en contra de Dios. ¿No es así o no es así? ¿Es así o no es así? Descuidamos la relación con Dios, descuidamos la comunión con Dios, descuidamos invitarlo a todo lo que hacemos. Hacemos cosas que no le agradan y a sabiendas las seguimos haciendo. Le desagradamos o no. A ver si o no. Y si usted es amigo de alguien y hace cosas que a la persona no le agradan, ¿qué usted le está diciendo? Quítate, quítate, quítate. Pero a pesar de eso, Dios es misericordioso y no nos abandona. Porque si nos abandonara, el diablo nos arranca la cabeza, ¿sí o no? ¿Sí o no? De allí la importancia de entender el pensamiento de Jesús cuando dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Mire hasta dónde llega Dios. Mire qué lindo es Dios. Qué hermoso es Dios y cómo quiere y de qué manera quiere relacionarse con nosotros. Deuteronomio 1, 31. Por favor, despertémonos a esta realidad y veremos cómo Dios bendice y es galardonador de los que le buscan. Deuteronomio 1:31, ¿cómo dice el verso 31? Deuteronomio 1:31, ¿cómo dice? Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, ¿cómo dice ahora? Como trae el hombre a su hijo. ¿Y qué dice? Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar.
Pregunto, ¿se le hincharon los pies? No. ¿Se le dañó la ropa? No. ¿Se le dañaron los zapatos? No. ¿Cuántos años caminaron? 40 años y ninguno se enfermó. De día, una columna de nube para taparle el sol. Y de noche, una columna de fuego para calentarlos. ¿Fue fiel Dios? ¿Es fiel Dios? Queridos, en el nombre de Jesús, hagamos nuestro mejor amigo a Dios. ¿Cómo llamaba Dios a Abraham? Mi amigo. Dios anda buscando amigos más que discípulos, más que miembros. ¿Qué le pasa al pastor? La palabra discípulo viene de la raíz que viene la palabra disciplina. Un discípulo es un aprendiz. Un discípulo es el que comparte un taller con un maestro. Y el discípulo aprende la disciplina del maestro. Y el discípulo copia al maestro. Así que el discípulo necesita convertirse en una copia de su maestro. Dios quiere más que eso. Cuando Dios iba para Sodoma y Gomorra, destruir Sodoma y Gomorra, ¿oyó un consejo de Abraham, sí o no? ¿Lo aconsejó Abraham o no lo aconsejó? A ver, ¿sí o no? ¿Aceptó Dios el consejo de Abraham? Completamente. ¿Tiene Dios la costumbre de escuchar los consejos de la gente? Mire a Moisés. Cuando el pueblo pecó en el desierto, en Sinaí, no dijo Dios, mira, esto hay que arrancarle la cabeza a todo. Inclusive le dice Dios a Moisés, ¿sabe una cosa, Moisés? A mí me gusta, papá Dios, porque él es sereno y calmado, pero te arranca la cabeza. Le dice Dios a Moisés, oye, este pueblo que tú sacaste de Egipto, tu pueblo, mira cómo están adorando el becerro. ¿Qué te parece si me deja arrancarle la cabeza a todos y de ti hago un pueblo grande? ¿Se asustó Moisés o no se asustó? ¿Se asustó o no se asustó? Se mandó corriendo, compadre. Hizo lo que hizo en el pueblo, murieron 23,000. Y después al otro día sube y le dice a Dios, Éxodo, veo que le está gustando el chisme, vamos a leerlo mejor. Vamos a leerlo. Queridos, despertémonos, Dios es un ser real. Deuteronomio capítulo 32. Vamos rapidito. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Sin embargo, Dios oye consejos. Dios, interesante eso que Dios oye consejos, ¿no? Mire lo que le dijo Moisés. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 31. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Pecó el pueblo o no pecó? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué merecía el pueblo? ¿Quién estaba en el monte? Dios. ¿Quién estaba mirando a Dios hablando con Moisés en el monte? El pueblo. ¿En la cara de quién hicieron su poca vergüenza? En la cara de Dios. ¿Cómo se adoraba el becerro? Yo no voy a explicar los detalles. Era un descaro en la misma presencia de Dios hacer toda la poca vergüenza que hicieron. Sin embargo, Moisés intercedió por el pueblo y Dios escuchó a Moisés. Inclusive Dios le había dicho a Moisés, si usted lee el capítulo siguiente, mira, este pueblo de Dura será un pueblo raro. Yo te voy a mandar el ángel para que vaya con ustedes, pero yo me voy a retirar. Porque si este pueblo me sigue provocando en una, lo voy a tener que quemar a todos. Y Moisés empezó a discutir, a pelear, Señor, por favor, ¿cómo? ¿Pero qué es el pueblo que tú sacaste de Egipto? ¿Qué va a decir la gente si tú lo quemas en el desierto? Van a decir, mira, no lo pudo llevar a la tierra de Canaán y los quemó. Y empezó a darle consejo a Dios. Oyó Dios a Moisés, si yo he hallado gracia delante de ti, por favor, perdona a este pueblo. Y Señor, tú no te puedes alejar de nosotros, tú tienes que venir con nosotros. Y Dios le dijo, como tú hallaste gracia delante de mí, número 1, está bien, no voy a destruir el pueblo. Y número 2, está bien, voy a seguir con ustedes. Ese es el Dios que nosotros tenemos. El no conocerlo, no relacionarnos con él de cerca, hace que lo tratemos como el diablo quiere que lo tratemos. Si usted quiere saber el secreto de todo este asunto, lea el libro de Job. La mayoría de los cristianos tienen un concepto raro de Dios que no es el concepto bíblico. Lea el capítulo 4 del libro de Job y descubrirá que uno de los amigos de Job tenía un concepto diabólico de Dios porque se lo dijo un demonio en un sueño. En el libro de Job, Dios deja bien claro que la humanidad tiene un concepto errado de él.
El mismo Job, que era un muy buen fariseo, cumplía con todas las reglas, estaba y pensaba que merecía todas las bendiciones de Dios. Y como pensaba que merecía todas las bendiciones de Dios, cuando cayó en su desgracia, se quejó delante de Dios, le reclamó a Dios, le exigió a Dios y llegó a decir, si yo supiera dónde está su silla, iría delante de él y reclamaría mi derecho. Y mientras se quejó, mientras protestó, mientras peleó y luchó, no se sanó. Al final, cuando Dios viene y le pide cuenta a Job, entonces Job cambia completamente. Job 42, versículo 5 en adelante dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Y qué hizo Dios? Pues le dijo, Job, mira, ora por los amigos tuyos que hablaron muy mal de mí, y ofrece sacrificio por ellos. Y le dijo a los amigos de Job, vayan donde Job que ofrezca sacrificio en favor de ustedes. Pero Job no se había sanado. Y después que Job ofreció oraciones y sacrificio por sus amigos, Dios perdonó a los amigos de Job por haber dicho tanto disparate de él y perdonó a Job y bendijo a Job. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Job no conocía a Dios. Fue después que Dios vino y se reveló a Job que Job lo entendió. Necesitamos tomar tiempo para estudiar la Biblia. Necesitamos sacar tiempo para estar en comunión con Dios. Necesitamos ser menos teóricos de la palabra de Dios y tener más tiempo de comunión con el Señor. ¿Se entiende o no se entiende? Cambiará nuestra vida, la vida de nuestra esposa, la vida de nuestros hijos, cambiará nuestro hogar, cambiará la iglesia, cambiará el mundo. Esto es un problema sobrenatural. El pecado es sobrenatural. Nosotros caímos en una aberración de pecado. El mal está dentro de nosotros. Nos inclinamos más al mal que al bien. La comunión íntima con Dios alimenta la naturaleza espiritual que nos han dado y nos da vida victoriosa. ¿Se entiende por qué Cristo dijo Padre nuestro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando usted tiene esa comunión íntima con Dios, cuando usted se relaciona de cerca con Dios, no hay lugar donde usted esté solo. Dios siempre está con usted. Y cuando usted está en esa íntima comunión con Dios, usted abre la boca y Dios está listo para escuchar y hacer y suplir sus necesidades. Dije sus necesidades, no dije sus caprichos, ni dije sus deseos. Cuando la persona vive en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo y como Jesús le enseñó a Nicodemo, aprende a orar en el Espíritu. Y Cristo dijo, el Espíritu pondrá las palabras en su boca. Y yo pregunto, ¿es hermoso o no es hermoso? Los discípulos, después que Cristo se fueron llenos del Espíritu Santo, ¿aprendieron a vivir en el Espíritu? ¿Sí o no? ¿Y por sus manos hicieron cosas maravillosas en el nombre del Señor Jesús? Sí. Y Cristo quiere hacer lo mismo en la vida tuya hoy. Por eso es tan importante entender este asunto de Padre en la boca de Jesús, relacionada con la oración o el Padre Nuestro. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 5, queridos, la Biblia es un manantial que Dios dio para nuestro beneficio. Dios está de nuestra parte, Dios está de nuestro lado, Dios quiere bendecirnos, pero Dios tiene reglas, tiene leyes, tiene principios. Deuteronomio 8:5, ¿cómo dice el versículo número 5? Perdón, Deuteronomio 8:5, ¿cómo dice el verso 5? Deuteronomio capítulo 8, versículo número 5, allí aparece la palabra Padre. El interés de Dios con sus hijos, con nosotros, ¿cómo dice el 5? Reconoce a sí mismo en tu corazón, ¿qué cosa dice? Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, ¿qué cosa? Te castiga. Mi pregunta, ¿corrige Dios a sus hijos? ¿Somos nosotros hijos de Dios? Todos los que son cristianos, sí, porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal. La Biblia designa a Dios como Padre. Dios está empeñado e interesado en ser tu Padre, en ser mi Padre, en ser tu Dios y en ser mi Dios. Hay una montaña de versículos en la Biblia que presentan a Dios. Éxodo 4:22 como el Padre. Mire Éxodo 4:22. Hoy usted puede llegar a su casa con el gozo y la alegría de saber que Dios está empeñado en trabajar con usted como su hijo y él su padre. Éxodo 4:22. ¿Qué dice el versículo 22? Y dirás a Faraón,
Jehová ha dicho así. ¿Qué cosa? Israel es mi hijo. ¿Qué cosa dice? Mi primogénito. ¿Le gustaría a usted que Dios se identifique como su padre y usted como su hijo? A ver, ¿a cuánto le gustaría? ¿Cumple Dios con su deber como padre? ¿Sí o no? ¿Hay alguna necesidad que usted tenga que Dios no pueda suplir? Por eso Él dice, cuando ustedes se dirigen a Dios, comiencen diciendo, Padre nuestro. En otras palabras, establezcan una relación de padre a hijo con Dios. No es una fórmula, es una experiencia. Relaciónense con Dios. Tomen tiempo para estar en comunión con Él. Saquen tiempo. ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Recuerdan el hijo pródigo? ¿Saben por qué el hijo pródigo regresó a la casa del padre? Porque conocía a su papá. ¿Lo conocía o no lo conocía? ¿Se había relacionado con su papá, sí o no? Y queda abierta la posibilidad de que personas que conocen a Dios pueden cometer errores. ¿Se fue o no se fue el hijo pródigo? Pero conocía a su papá y regresó. Hace unos días hablaba con alguien y me hablaba de uno de sus hijos. Y me contaba las travesuras que el hijo hacía y las cosas malas en que había incurrido. Y yo le hice una pregunta, porque esta persona no quería ni hablar con el hijo. Y estaba atravesado con el hijo. Y se veía el muchacho que no estaba bien. Entonces le pregunté, si tu hijo tuviera un cáncer terminal, ¿lo trataría de la misma manera? Me dijo, no, jamás. Digo, entonces, si el problema que tiene es ese, ¿por qué lo trata de esa manera? Yo le hago una pregunta. Cuando usted tropieza y comete errores, ¿le ama a Dios? ¿Sí o no? ¿Hay algo que cambie a Dios en relación a nosotros? No. Entonces, ¿por qué nosotros cambiamos tan rápido con nuestros hijos? Por eso Cristo dice, empiecen diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando usted no tiene una buena relación con Dios, no tiene buena relación con nadie. Ni esposa, ni esposo, ni hijo, ni nadie. El éxito de nuestra vida en la tierra estará determinado de nuestro éxito en relación con Dios. Y tenga cuidado en confiar en personas que no tienen buena relación con Dios. ¿Qué fue lo que dije? Tenga cuidado en confiar en personas que no tienen buena relación con Dios. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice la Biblia? En vano, ¿qué cosa dice? En vano es que se levanten temprano por la mañana. En vano es todo lo que puedan hacer. ¿Quién es el que enriquece? Jehová. ¿Quién es el que levanta? Jehová. ¿Quién es el que sostiene? Jehová. ¿Usted quiere una buena relación matrimonial? Tenga una buena relación con Dios. ¿Quiere una buena relación con sus hijos? Tenga una buena relación con Dios. ¿Quiere que Dios levante, liberte y libere a sus hijos? Tenga una buena relación con Dios. Isaías 49. Mira lo que dice Isaías 49. Isaías 49. Dios no ha anulado sus bendiciones. Dios no ha anulado sus promesas. Pero las promesas de Dios tienen condiciones. Isaías capítulo 49. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere salvar a tus hijos. Dios quiere bendecir tu hogar. Dios quiere hacer milagros y maravillas, pero no puede hacerlo en el vacío. Isaías capítulo 49. Dice el versículo 15. ¿Cómo dice? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, ¿qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Mi pregunta, en la historia, si usted quiere leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28, y usted se asustará cuando oye de las maldiciones que da Jehová. Jehová dice, si ustedes no hacen como yo les digo, ustedes le irá tan mal que la mamá se comerá a sus hijos. En el sitio de Samaria, las madres se comieron los hijos. En la destrucción de Jerusalén, las madres se comieron los hijos.
Madres que se olvidaron hasta de sus hijos, lo cocinaron y se lo comieron. Pero aunque tu madre se olvide de ti, dice Dios, yo jamás me olvidaré de ti. Así que tu relación con Dios debe ser primero hasta con tu propia madre, o con tu padre, o con quien sea. Y ahora escuchen, madres y padres, la promesa de Dios. Hay hijos que se van de las manos del Señor. Hay hijos que caen en problemas. Sin embargo, asegúrese usted de estar agarrado o agarrada de Él. Y usted verá cómo Dios hace el milagro con sus hijos. Aterricemos. Isaías 49. Por eso el empeño de Jesús, Padre nuestro. Miren, cada palabra que Cristo dice es un manantial para estudiarlo por la eternidad. ¿Se han dado cuenta que a veces por repetir mucho las cosas como que le quitamos el valor y el poder que tiene? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Capítulo 49, versículo número 29. Pero así dice Jehová. ¿Qué cosa? Versículo 25. Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. ¿Lo promete Dios o no lo promete? Ah, pastor, que mi hijo está en droga. Y lo invité para que venga esta noche. Y el muchacho vino. Un tipo alto, con una colita, con una mojiganga para acá. Y un tipo que se veía que estaba atravesado. Usted le veía el feeling y se veía que estaba hecho leña. Y vino esa primera noche porque la mamá lo invitó. Pero vino a oír la palabra de Dios. Y él nos vino la segunda noche. Y vino la tercera noche. Y vino la cuarta noche. Y vino la semana completa. A partir de ahí, el Espíritu empezó a trabajar con él. Vino un pastor del área, empezó a estudiar la Biblia con él. El tipo se bautizó, abandonó su trabajo que tenía en un banco, se fue a la Universidad de Andrews a hacer una maestría. Se casó, tuvo 2 hijos. La última vez que le vi ya tenía su doctorado. En esto ya me encontré con una persona que es pastor, a quien él le pagó para que estudiara teología en su país. Me contó de cómo él llegó a su país, cómo llegó a su iglesia y cómo hizo maravillas en la iglesia y cómo ese hombre ahora pagó los estudios de y cómo la vida de ese muchacho se ha convertido en una bendición para gente en todo el mundo. ¿Tiene Dios poder para cambiar a la gente? Y se entregó a Cristo primero que a la mamá. No se engañe. Hay gente ahí afuera que usted cree que están peor que usted, pero es solo que le llegue el momento. Jehová está haciendo milagros y maravillas portentosos. El problema de nosotros los cristianos es que nos hemos acostumbrado a una cultura religiosa, pero no hemos tenido una experiencia de fe espiritual con Dios. Cuando usted en realidad se encuentra con Dios, hay un estremecimiento, hay un sacudión, hay un cambio transformador y poderoso que obra el Espíritu Santo que lo cambia a usted en otra persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso hay personas que han estado completamente acabados y el Espíritu los toma, los sacude y los levanta y hace maravillas con esas personas. Y uno se queda diciendo, wow, wow, qué wow ni wow. El mismo Dios que lo hizo con ese lo puede hacer contigo también. Dios anda buscando ¿con quién? ¿Quién sabe la persona que está aquí sentada o la persona que está oyendo este mensaje en cualquier lugar de la tierra que Dios ya señaló para cosas grandes, pero todavía no le ha creído a Dios? Seamos sinceros, ¿es así o no es así? No le ha creído a Dios. Hay que creerle a Dios, pero usted no puede creer en que no conoce. Usted cree en la persona que usted conoce y para conocer a alguien tiene que relacionarse con esa persona, ¿o no? A ver si o no. Por eso Cristo comenzó diciendo, Padre nuestro. ¿No han visto cómo en casa tenemos 3 hijos? ¿Han visto los chiquitines cuando están chiquitines que usted tiene que salir escondido de la casa? A ver, ¿le ha pasado o no le ha pasado? Porque déjeme decirle, lloran de verdad. Yo tenía que salir de mi casa escondido.
Y al decirle, me tengo que ir, y agarraban el muchacho o la muchacha y se cerraban por allá atrás, y entonces yo salía por otro lado. Pero ahí mamá, si vean que uno salía, era una gritería. Se tiraban hacia los piecitos. ¡Guau! 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 Y dice, ¿pero qué fue? Pues yo nada más me voy, yo vengo ahorita. ¡Guau! Y abrían la boca. Y digo, ¿pero qué fue? O sea, mi pregunta, ¿lloraban sinceramente, sí o no? Ojalá sí lloremos cuando sintamos que Dios se nos está yendo. Porque Dios nunca se va de nuestro lado. Queridos padres, nuestros hijos necesitan que tengamos una buena relación con Dios, o se pueden perder. Queridos hijos, nuestros padres necesitan que tengamos una buena relación con Dios, o nuestros padres se pueden perder. A mi mamá la molestaba un demonio. La molestaba tanto que le dio un estrellón y le rompió el fémur. La molestaba tanto que le rompió la 9ª costilla. La molestaba tanto que habló a través de ella y me dijo, maldito, ella es mía, yo me la voy a llevar. Y le dije, usted se equivocó, mi mamá es del Señor. Y allí comenzó la pelea. ¿Qué hubiera pasado si mi vida de adolescente hubiera sido de un sinvergüenza y un bandido en la calle? Yo no le estoy contando un cuentecito que leí en un libro. Yo le estoy contando lo que yo viví con mi mamá. Despiértese, por favor. ¿Quién sabe cuántas personas se están perdiendo por la poca vergüenza suya? Y por no tomar en serio la relación con Dios. Y usted le dará cuenta de la gente, de las almas que se perdieron por su poca vergüenza. Mi mamá ya está muerta, murió en el mes de marzo 17 de 1997. Pero murió en la paz del Señor y en la fe de Jesús. Me llevó 16 años de oración y ayuno. 16 años de lucha con ese demonio malo. Pero al final tuvo que irse y mi mamá quedó completamente libertada para la gloria de su nombre. Yo les ruego en el nombre del Señor, por favor, mantengan una íntima y estrecha relación con Dios como su Padre. Si usted pecó, venga, el Señor le perdona. Si estuvo lejos, venga, el Señor le recibe. No importa cuál sea el problema, Dios tiene cómo resolver cualquier problema. Si siente que la gente no te quiere, ven a donde Dios, nadie te quiere más que Él. Si te sientes rechazado o frustrado, ven al Señor, Él te recibe y te protege. Yo soy huérfano desde los 10 años y desde temprano en mi edad hice de Dios mi Padre. Y hasta el día de hoy no me ha fallado. Escogió mi esposa, escogió mis hijos y Él me pidió, Andrés, por favor, quiero que sea un predicador. Yo al principio le dije que no, pero después le dije que sí. Y he visto cómo mi vida ahora es una bendición para millones de gente en el mundo entero. Y me sorprendo en la madrugada y digo, ¿cómo es posible que una persona como yo, que no soy nadie, usted esté haciendo tantas maravillas? Me dice, porque yo soy Dios. ¿No le parece que es tiempo de confiar en Dios? ¿Le parece bien a usted? ¿Se atreve hoy a tomar la decisión de aceptar a Dios como su Padre y de relacionarse íntimamente con Él? Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo. Hay una imagen en la Biblia que ya la he mencionado en este lugar. Y quiero terminar mencionándola de nuevo. Usted me preguntará, ok, pastor, dígame una cosa. ¿Cómo es la relación que Dios quiere tener conmigo? Porque, déjeme decirle, la relación con mi papá y mi mamá no andan bien. O déjeme decirle, como me dijo una muchacha en Puerto Rico, en Nueva York, me dijo, bueno, mi papá es drogadicto y borracho. Mi mamá también es drogadicta y borracha. No quieren saber de mí y mi casa es un infierno. Yo no tengo idea de cómo es un papá bueno. ¿Pasa eso con la gente? Le dije, ¿quieres saber lo que es un papá bueno? Me dice, sí, yo quiero. Esa parte no me atrevo a decirla. ¿Se han dado cuenta que muchachos y muchachas que vienen de hogares así andan buscando cariño y amor cuando vienen a la iglesia? ¿Se imagina que vengan a un lugar y en lugar de encontrar cariño y amor, lo que hay que abusen a esa persona? Y entonces conoció a Dios. Y ahora por la gracia de Dios, el Señor hizo el milagro. Mire qué es lo que Dios quiere con usted. Isaías 26, versículo número 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué dice ahora? Porque en ti ha confiado. ¿Le gustaría vivir esa experiencia a usted?
La idea del pensamiento es que usted corre hasta donde está Dios, sube por sus sotanas, corre por sus piernas, sube por su pecho, llega al cuello de Dios, usted le abraza el cuello a Dios, pone su cara en la cara de Dios, y ahí como un bebé recién nacido, un bebé de meses, usted se duerme abrazado al cuello de Dios. ¿Quién podrá molestarle a usted si está abrazado al cuello de Dios? Nadie. ¿Le gustaría tomar la decisión de abrazarse ahí en el cuello de Dios? ¿Cuánto toman esa decisión? Querido Dios, levantamos las manos, aceptándole a usted como nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro dueño. Aceptamos su gracia, su amor, su misericordia y su clemencia, Dios. Querido Dios, que su Santo Espíritu venga a nuestra vida y llene de luz cada rincón oscuro de nuestra vida. Que el Santo Espíritu venga y rompa estas cadenas que nos separan de usted. Dios, transfórmenos y cámbienos a su imagen y semejanza. Alimente en nosotros esa simiente que nos ha concedido de lo alto. Establezca en nosotros, oh Dios, principios de vida para la vida eterna. Y haga que nuestra vida sea luz, que nuestra vida sea un manantial de agua de vida, que es el Santo Espíritu, para saciar la sed de aquellos sedientos que se pierden en el pecado. Bendiga a los padres y bendiga a los hijos. Bendiga a cada familia. Y en este tiempo final, que nuestro testimonio sea tan fiel, tan puro y claro, que toque y cambie la vida de las personas. Ate todos estos espíritus malos de incredulidad que nos separan de usted. Quite de nosotros esta cultura rancia y vieja de religiosidad y transfórmenos en personas espirituales. Dios, que el Espíritu repose en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. De modo que cuando Cristo está presente, no existe el Nuevo Testamento, solo existe el Antiguo Testamento. Por eso, para entender por qué Cristo dice, cuando ustedes oren, comiencen diciendo, Padre nuestro, tenemos que ir al Antiguo Testamento. ¿Es cierto o no lo es? A ver, ¿es cierto o no lo es? ¿Sí o no? ¿Por qué tanta gente ora y no pasa nada? ¿Por qué hay tan poco poder en la vida de muchos cristianos? ¿Qué ocurre si el mismo Señor Jesús prometió y se comprometió a estar presente y a hacer posible nuestras oraciones? Por ejemplo, armemos un chisme. San Juan capítulo número 14. Vamos rapidito. ¿Por qué tan importante lo que tenemos que estudiar? ¿Y por qué tan interesante entender esto? Debe ser doloroso y frustrante orar y que no pase nada. San Juan capítulo 14. Versículo 13 y 14. ¿Cómo dice el 13? Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice ahí? Lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. ¿Se compromete o no se compromete? A ver, ¿sí o no? ¿Quién hizo el universo? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Cristo Jesús. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, lo que hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, lo hizo Cristo Jesús. Y si Cristo dice, yo lo haré, y usted ora y no pasa nada, ¿qué pasó? ¿Miente Jesús? Entonces esta semana necesitamos aclarar las cosas. ¿Por qué una vida cristiana tan pobre, tan vacía? Que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. En San Lucas capítulo número 24, versículo 27, leamos. Aquellos dos que iban para Emaús, Cristo comenzó a explicarle acerca del cumplimiento profético y miren lo que le dijo en el versículo número 27. San Lucas 24, 27. ¿Por qué Cristo usó la palabra Padre? Porque estaba enfocado en la Biblia. Versículos 27, dice el 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia existe por Jesús. La Biblia existe como centro al Señor Jesús. La clave de la Biblia es Cristo Jesús. ¿Es así o no es así? Y en el versículo 44 dice él, porque era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos. En otras palabras, para encontrar el secreto de la frase Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ustedes saben que cuando Cristo viene a la tierra no existe el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento aparece después, cuando Marcos escribe su evangelio y los demás comienzan a escribir. Pero es hasta cuando Cristo se va de la tierra que se empieza a escribir los textos o los pasajes del Nuevo Testamento. Y usted también sabe que el 75% de lo que tiene el Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. Y usted también sabe que Pablo establece, y Pedro establece también, una clara distinción entre las otras escrituras, Antiguo Testamento, y los escritos del Nuevo Testamento. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 11, el versículo número 1. San Lucas, capítulo 11, el versículo número 1, dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y la bendición de su Espíritu Santo. Dios, gracias por darnos a Jesús. En esta hora pedimos su bendición sobre los amigos y amigas que nos acompañan. Bendiga a los hermanos y hermanas presentes, pero Dios, bendiga también a todos aquellos y aquellas que escuchan este mensaje en cualquier lugar de la tierra. Que ellos y ellas también sean bendecidos con su presencia. Habilítenos y prepárenos en esta hora, Señor, y haga posible que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de un hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece por siempre, la que recibamos en esta hora. Guíenos, Dios, y oriéntenos. Habilítenos y prepárenos para recibir su verdad. Dios, perdone nuestras faltas y pecados. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La pregunta de los discípulos, o la petición de los discípulos, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. En la respuesta de Jesús se esconde toda una teología. Y allí está presente el Padre Nuestro. Si usted quiere ponerle un título a la semana, llámela así, Abba Padre. ¿Cómo se llama la semana? Abba Padre. Aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y es interesante el significado de esa palabra, de esa frase. Abba es una palabra aramea y Padre aparece en griego. Una extraña combinación, arameo y griego. En la semana hablaremos de esa combinación y veremos qué es lo que significa y cuál es el valor de la frase. Sin embargo, a nosotros nos interesa comenzar hoy hablando acerca de el Padre Celestial. ¿Cuál es el título? El Padre Celestial. Jesús lo dice en otras palabras. Lucas capítulo 11, versículo 2. Enséñanos a orar. Y oiga lo que respondió Jesús. Dice el versículo 2 y les dijo, cuando oréis, decid, ¿qué cosa? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos interesa solo la primera frase, que dice, Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Que estás en los cielos y celestial es la misma cosa. Así que el título es ¿cómo? Padre Celestial. ¿Qué significa Padre Celestial? ¿Por qué Jesús dice que la oración debe comenzar diciendo Padre Celestial? Lo primero que debemos tener claro es que la oración no es un acto. La oración no es una frase. La oración es una experiencia personal con Dios. ¿Qué es la oración?
una experiencia personal con Dios. No es decir palabras a Dios, no es informar a Dios acerca de cosas, es expresar en la vida práctica la experiencia de vivir en comunión con Dios. Dios es un ser real, por eso Cristo comienza enseñando, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial. De allí la trascendencia de la frase Padre celestial o de la palabra Padre. ¿Qué había en la mente de Jesús? ¿Hacia dónde se estaba enfocando Jesús cuando le dijo a los discípulos que debía ser Padre celestial? Mi pregunta, ¿estaba basada la vida de Cristo en la palabra de Dios? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Era Cristo el Logos, la palabra de Dios? La Biblia dice en San Juan 1, versículo 1 al 3, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Mi pregunta, ¿ese Logos, ese verbo, era Cristo Jesús, sí o no? Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, Cristo se está identificando con la palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, Cristo dice, os escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros parece